El ucraniano disparó hacia arriba, apretó el gatillo y soltó todo lo que tenía contra el ruso. Las fuerzas especiales de Kiev necesitaban limpiar ese edificio de la presencia enemiga, pero los hombres de Moscú lo estaban dificultando. Una granada vino desde lo alto de las escaleras rodando entre los ucranianos. La situación se volvía cada vez más tensa en la aldea, donde soldados de ambos ejércitos tuvieron que enfrentarse en ambientes confinados de alto riesgo. Los soldados rusos prepararon los morteros para lanzarlos contra los ucranianos, a quienes detectaron transitando por las áreas abiertas. Los operadores de drones pusieron sus instrumentos en el aire para ayudar a sus tropas. La situación no era fácil para ninguno de los dos lados. En algunos casos, los rusos quedaron rodeados en sus escondites, con los ucranianos listos para lanzar sus granadas adentro. La batalla de Toretsk ardió bajo el fuego ruso y los vuelos de los drones ucranianos. Los combates en la región habían comenzado desde la toma de Orlivka por fuerzas separatistas rusas en 2014, pero todo se intensificó 10 años después. En pleno verano, los rusos decidieron enviar más de sus tropas para tomar la ciudad, que un día tuvo industrias de minería de carbón, producción de coque químico, cerámica y fenol. Toretsk estaba en la cuenca de Donetsk, una parte del territorio ucraniano muy rica en minerales. No fue por nada que en 2024 los rusos intensificaron los avances en esa región. Además de ventajas estratégicas como la red ferroviaria, ahí es donde se encontraba buena parte de las reservas minerales ucranianas. Durante el mes de agosto, las fuerzas de Moscú entraron en Pevnitin, iniciando un combate intenso con las tropas ucranianas. Intentaron desesperadamente proteger el lugar. Un tanque de la 32 Brigada Mecanizada se arriesgó dentro de la aldea, disparando a los edificios donde los drones habían identificado la presencia de combatientes rusos. El cañón desató la destrucción. Esas explosiones derribaron casas. A veces lograron convertir las construcciones en tumbas para los rusos, pero ellos estaban demasiado dispersos por ahí. No había suficiente munición para acabar con todos los invasores. El tanque pasó por las calles de Pevnitin, disparando hasta el punto de hacer colapsar partes de la ciudad ya destrozadas por el conflicto. Las estructuras más frágiles cayeron con los disparos, quedando solo los esqueletos de los edificios dañados por tantos tiros. Los rusos corrieron entre las casas, escondiéndose hasta que se acabó la munición del tanque. El blindado se fue antes de ser alcanzado por un dron. Un BTR-3 del 2º Batallón de la 95 Brigada de Asalto Aéreo entró en Pevnitin. El cañón de 30 milímetros del blindado barrió con fuego las posiciones rusas. Fue difícil encontrar refugio. Al final, los proyectiles atravesaron el concreto con facilidad. La alta cadencia de disparos llenó de polvo la calle por donde los rusos habían avanzado. Había muchísimos disparos. Los residuos de la destrucción hicieron que las construcciones y los rusos desaparecieran. Hasta era difícil respirar ese aire saturado de restos de concreto y pólvora.
Los pilotos de drones rusos pusieron sus kamikazes en el aire para combatir a los blindados ucranianos. Ese zumbido irritante llenó los cielos buscando un equipo de millones de dólares. Ese zumbido irritante dejó fuera de combate a un blindado ucraniano. Otro fue detectado en la misma dirección por los observadores rusos. En ese momento, un equipo de misil antitanque guiado ya se estaba desplazando en los bordes de Pivintim. Prepararon una emboscada apuntando el equipo hacia la carretera utilizada por los enemigos. El disparo rompió la armadura del segundo vehículo ucraniano con un misil guiado. Algunos de esos tanques lograron regresar. Los ucranianos tuvieron que ser cuidadosos con esos blindados cuando regresaron a sus bases. Los escondieron al máximo, hasta el punto de borrar parte de las huellas para disminuir la posibilidad de ser detectados. Pero los rusos tenían ojos muy atentos en el cielo. El observador llamó a uno de los drones Lancer, uno de los kamikazes altamente eficientes que fue lanzado directamente contra la base ucraniana. El fuego consumió el edificio, impidiendo cualquier posibilidad de salvar el equipo que estaba adentro. Las municiones de racimo rusas se dispersaron entre las casas, donde todavía había bases ucranianas. La carcasa se abrió y liberó decenas de subunidades. Las explosiones parecían un enjambre de fuego buscando vidas para devorar entre las casas. Parte de ese fuego se dirigió a los soldados ucranianos que cruzaban la aldea. Los escuadrones de asalto tenían la misión de encontrar a los enemigos escondidos en lugares donde los blindados no podían alcanzar. Era un trabajo peligroso, lleno de sorpresas amargas de la muerte. El movimiento de los rusos fue detectado varias veces. La artillería intentó acabar con ellos, pero cuando falló, les tocó a los soldados registrar las casas, porque los rusos se estaban acercando demasiado y en algunos casos rodeando a algunos defensores. Los rusos ya estaban en el centro de Pivinitina, a punto de rodear a los ucranianos en sus escondites. Los drones indicaron la posición para que la pareja de asalto se acercara lentamente. Ellos no quisieron arriesgarse. Aunque fueran dos, había grandes posibilidades de que al menos uno muriera en el ataque a un enemigo que estaba a la defensiva. Lanzaron una cantidad absurda de explosivos dentro del refugio. Corrieron y poco después sintieron la violencia de la onda expansiva. El polvo enfermizo cubría a los ministros vivos. Los hombros desde el almacén respiraban por la pasarela de Ucrania para confiar en Granison. Los empleados, los estibadores de Russian Pants Painted, eran de la tierra de Cachemira. La vigilancia ucraniana apuntó los morteros a algunos de esos lugares, pero no había muchas alternativas para los ucranianos. Tuvieron que enviar a sus soldados al combate directo contra los rusos. Las oleadas de enemigos eran constantes, siempre poniendo a más invasores dentro de Pivinitini. La brigada Lyud envió un escuadrón a las calles destruidas del pueblo. Al identificar la presencia de los rusos en uno de los edificios, comenzaron los disparos. La ametralladora del soldado lanzó decenas de disparos seguidos contra esos objetivos, lo que permitió acercarse para lanzar las granadas. Los lanzagranadas propulsados por cohete y antitanque, 4 dispararon sus proyectiles contra las posiciones rusas, haciendo que los enemigos se escondieran. Los ucranianos aprovecharon eso para seguir avanzando. Más disparos se dirigieron hacia el humo denso. Los disparos sucesivos mantuvieron el control sobre las ventanas para evitar sorpresas desde una posición superior. Los baños y los sótanos eran escondites constantes en la guerra. La granada bajó para estallar en un lugar estrecho, conteniendo la energía de la explosión y hiriendo aún más a quien estuviera adentro. La ametralladora ligera M249 desató más furia para terminar el trabajo. La M249 disparó decenas de proyectiles, 5.56, hacia la posición rusa, causando estragos en los cuerpos de los hombres que estaban en posición defensiva.
Las granadas volaron una vez más después de la supresión. Los operadores de la brigada Lyuch eran experimentados. Muchos venían de la policía local. Milicias paramilitares y voluntarios de los oblasts de Donetsk y Luhansk permanecieron leales a Ucrania. Comenzaron con formaciones militares improvisadas, que luego fueron transformadas en 2023 en unidades de propósito especial especializadas en operaciones de asalto. En la posición enemiga los derribaron, no quedó nadie. Habían huido por detrás, dejando solo el cadáver de un hombre que no resistió a las heridas en el momento de la huida. Los drones de la brigada Lyuch comenzaron la persecución de esos escuadrones rusos. Lo que los soldados no lograron alcanzar en tierra, lo persiguieron desde el aire. Las granadas y los proyectiles de lanzagranadas propulsado por cohete cayeron, dejando los cuerpos tendidos. Los heridos intentaron huir, destruyendo la cohesión de sus avances. Cuerpos caídos estallaron con ataques precisos. Ni siquiera la cobertura de los árboles ayudó a los rusos a escapar de los operadores de drones más experimentados. La artillería de Moscú vigilaba el movimiento de soldados ucranianos entre casas. El obús D-30 fue calibrado para una de las construcciones donde los adversarios se detuvieron a descansar. A casi 15 kilómetros de distancia, los rusos aún lograron un disparo preciso sobre las cabezas de los ucranianos. Los drones kamikazes también aparecieron para terminar el trabajo que la artillería no pudo completar. Los vuelos precisos explotaron. Si la propia explosión no mataba, las esquirlas y los escombros causaban estragos considerables a los soldados que estaban adentro. La guerra tenía algunos pequeños factores determinantes en la vida de un soldado. La destrucción hizo que perros y gatos abandonados buscaran comida donde fuera posible. Uno de ellos olfateó algo donde los rusos se escondieron. Muchas veces los soldados acogieron a estos animales y les dieron comida o, amablemente, refugio en medio de las explosiones. En ese caso, los rusos echaron al perro de ahí. Fue un gran error porque el dron ucraniano detectó la posición marcada. Recibió el impacto de un dron kamikaze de la 32ª Brigada pocos minutos después de que el perro se fuera. Los mismos operadores de drones vieron a los rusos moviéndose hacia un escondite. Eran 3 o 4 de ellos, algo común en las oleadas de avance de las fuerzas de Moscú. 2 soldados fueron enviados para intentar resolver el problema. Una orden extremadamente arriesgada. Al menos el objetivo no era un combate cercano. Lanzaron una granada contra el ambiente confinado. La explosión masacró la carne enemiga en el área estrecha. Los explosivos danzaron en el aire, ya denso por los golpes anteriores, juzgando que el resultado aún era insuficiente. Uno de los soldados subió al techo, mientras que el otro vigiló la única salida del refugio, que se convirtió en una trampa para los rusos. Nadie intentó escapar de las explosiones. Aún insatisfechos, los ucranianos lanzaron 2 granadas más para acabar con quien aún estuviera vivo ahí dentro. Los drones de la 32ª Brigada estaban muy activos en Pivinitim. Otro escondite ruso fue detectado. Ese fue destruido por un dron kamikaze. El escuadrón de Moscú decidió correr afuera antes de que los nuevos ataques los sorprendieran. Pero los soldados de la Brigada 32 ya estaban al acecho. Los disparos de los rifles alcanzaron la carne de los rusos. 2 cayeron por el fuego. Uno resbaló entre los escombros y se convirtió en víctima. Poco después, el cuarto logró escapar. Los drones rusos también estaban listos para apoyar a sus soldados. Desde sus bases, los operadores comenzaron a coordinar el fuego contra esos ucranianos de Tokaya. Los explosivos lanzados contra las casas destruidas rompieron aún más los refugios ucranianos. Los rusos intentaron una nueva presión para acabar con las fuerzas especiales ucranianas, cazando a sus hombres dentro de Pivinitim. El dron empezó a ser preparado, hélices listas, cámara limpia, explosivos seleccionados.
El operador fijó la munición del lanzagranadas propulsado por cohete al demonio volador, dejándolo listo para eliminar vidas. Él y su compañero caminaron por la línea de árboles hasta la posición para el inicio del vuelo. La autonomía de ese tipo de dron no era tan grande como para que pudieran mantenerse completamente alejados de la zona de combate como la gente lejos de la guerra imaginaba. El pequeño monstruo voló en dirección a las casas donde los ucranianos se habían escondido. Explotó sobre la construcción. El 12 Gvozdika también contó con la ayuda de esos drones. El obús autopropulsado era un cañón de 122 milímetros montado sobre el chasis de un MTLB-1. La alimentación no era automática como la de los tanques soviéticos. Era necesario que un miembro de la tripulación insertara los proyectiles para que se pudieran realizar los disparos. Cada disparo fue dirigido contra las construcciones en Pivnitin. Muchas fueron destruidas, derrumbándose bajo la presión de los rusos. Los ucranianos también tenían sus 2 Gvozdika herencia de la época soviética. Los rusos encontraron uno de estos camuflado en las afueras de la ciudad. Pronto recibió la visita de un dron kamikaze. La explosión dañó el equipo al grado de impedir su movimiento. Después, fue rematado por la artillería rusa con un disparo directo, que cayó sobre lo que quedaba del arma. Estos disparos también cayeron sobre los soldados ucranianos. Los atacantes rusos realizaron sus asaltos contra las posiciones bajo el impacto de los drones y la artillería. Los soldados avanzaron por las zonas liberadas tras las explosiones, adentrándose más en territorio ucraniano. A estas alturas, estaba cada vez más claro que Pevnichin caería y los hombres de Kiev, que aún estaban adentro, necesitaban ser retirados. El tercer regimiento separado de propósitos especiales entró en acción. Invadieron un edificio, abriendo paso a la fuerza tras un breve enfrentamiento con los rusos cercanos. El tirador del escuadrón se apostó en la ventana, atento con su mira telescópica. Los rusos empezaron a acercarse, lanzándose camuflados entre la vegetación. Recibieron disparos por la espalda. Los disparos vinieron desde arriba, perforando a los hombres que intentaron caminar sigilosamente, agachados junto a los muros o los árboles. Los disparos dejaron a 4 de ellos en el suelo. Las fuerzas especiales corrieron para intentar dominar las posiciones altas de los edificios. Los escuadrones, bien entrenados y acostumbrados a misiones peligrosas, avanzaron por los pasillos, contando con la cobertura de sus compañeros. Las subidas por las escaleras eran muy difíciles. Un rifle disparado en modo automático podía acabar con varios soldados de una sola vez en un ambiente cerrado. Los rifles apuntaron hacia arriba, mientras los hombres al final de la fila observaban para no ser sorprendidos por la espalda. La tensión se acumuló. En cada piso, tuvieron que revisar cada cuarto destruido por las bombas. A veces no encontraron nada en algunos edificios corriendo hacia otro. Parecía una ruptura del clímax después de tanta preparación, pero la tensión volvía cada vez que tenían que repetir el proceso y caminar en campo abierto. Sabiendo que había rusos en las ventanas allá arriba, un soldado abrió la puerta, el otro apuntó hacia el interior. Con el área despejada, los otros entraron. Esta vez, los rusos estaban ahí al acecho. Los disparos de Avtomat Kalashnikova bajaron por las escaleras, tratando de encontrar a los ucranianos. Los soldados de Kiev apuntaron arriba y tomaron posición en los escalones y el pasillo. Los rusos continuaron disparando, poco dispuestos a ceder terreno a los ucranianos. Muchos de ellos habían muerto para llegar hasta ahí. Se ofreció la rendición. Ante la negativa, los disparos de los rifles ucranianos empezaron a buscar las vidas rusas. Cerró. Y ahí. Los soldados de Moscú lanzaron una granada. Explotó casi al lado del ucraniano, lanzando esquirlas y casi dejándolo sordo.
El combate estaba muy tenso. El líder pidió apoyo por radio. Él no seguiría arriesgando a sus soldados contra una posición tan ventajosa de los rusos. Los pilotos de drones identificaron las posiciones de los soldados en el edificio. Con las ventanas destruidas, los drones pudieron volar directamente dentro de las habitaciones donde los rusos se refugiaron. Los impactos empezaron a cobrar la vida de los rusos. Las llamas aumentaron dentro del edificio. Algunos golpes fueron tan violentos que arrojaron a los soldados hacia afuera. Los más desesperados y confundidos por la conmoción terminaron cayendo. Cuando todo se volvió más silencioso, los ucranianos se acercaron al departamento de al lado y lanzaron granadas. Hallaron cuerpos de varios rusos en el suelo, algunos con torniquetes para contener heridas de combates previos. Solo uno sobrevivió y se rindió a las fuerzas especiales. Los edificios de Pivinitín estaban llenos de rusos, por eso más fuerzas especiales entraron en acción. Un tanque y un vehículo blindado ligero de transporte de infantería llegaron para disparar contra los enemigos. Los soldados descendieron con órdenes de dispersarse por los edificios. Los escuadrones empezaron a subir las escaleras, algunas cubiertas de fuego. A veces se podía ver el tanque bombardeando a los enemigos para dar tiempo a los soldados de posicionarse. El transporte de infantería también luchó para desalojar a los rusos de los edificios, llenando el aire de polvo, resultado del concreto destrozado por los disparos. Los soldados se posicionaron con apoyo de drones. Las explosiones que entraban por la ventana y los disparos dentro hicieron que los hombres de Moscú huyeran. En ese momento, los ucranianos ya estaban listos en las ventanas. Soltaron todo lo que tenían contra los rusos que corrían allá abajo. Era hora de vengar su ciudad destruida, enviando las almas de los invasores a rondar para siempre las ruinas que decían haber liberado. Los drones continuaron rompiendo las defensas rusas, más murieron por explosiones en los edificios. Operadores de las fuerzas especiales avanzaron entre las ruinas, subiendo más escaleras. Lanzaron granadas varias veces hacia arriba, limpiando los sectores de vidas rusas. Algunas veces se toparon con los enemigos durante los desplazamientos. Los dedos se pegaron a los gatillos presionando mientras había rusos de pie. Después de la confirmación de Korn, con el cuerpo sin alma en el suelo, siguieron avanzando. Era un trabajo duro, cansado, disparar dentro de los edificios, lanzando munición en cada esquina. A veces había tiempo para descansar y beber agua hasta que llegaban los drones y empezaban a acabar con los rusos. Después, ellos entraban para confirmar las muertes. Los drones persiguieron a los rusos en toda la región, donde los soldados los descubrieron. Explotaron sobre escondites o en los propios cuerpos de los enemigos. Después, cuando se dio la señal para retirarse, algunos edificios fueron minados. Esas trampas sepultaron a los rusos, cuerpos que nunca serían velados por sus familiares. Se dieron órdenes para que las fuerzas especiales evacuaran, ya que los rusos empezaron a apuntar a los hombres. Los morteros estaban posicionados para caer sobre casas y calles. El equipo hizo los cálculos y ajustó la posición del equipo. La munición insertada voló y cayó justo en medio de los árboles por donde pasaban soldados ucranianos. Los tanques avanzaron audazmente por las esquinas. El sistema automático de recarga funcionó bajo la atenta mirada de la tripulación. Los disparos comenzaron a salir del cañón en dirección a las casas, donde todavía podría haber ucranianos escondidos. Las municiones de racimo fueron el golpe final sobre Pivinitín. Los ucranianos estaban en la fase final de evacuación cuando los escuadrones rusos entraron en masa al pueblo para limpiar las casas. En la parte oeste de la ciudad, más cerca de Toretsk, los drones lanzaron granadas dentro de esas construcciones. La poca resistencia que encontraron fue combatida duramente. Los soldados rodearon a un ucraniano en las ruinas de una casa. Las granadas volaron en dirección al hombre escondido. No fue solo eso, un kamikaze voló contra él. Aunque había un ruso a pocos metros, los hombres de Moscú caminaron entre las casas, disparando dentro de las construcciones.
La bandera rusa fue izada sobre la aldea después de combates difíciles. Los conflictos en la región se habían intensificado a partir de junio de 2024, con la toma de Chum a finales de ese mes. Chum era una aldea de 95 personas antes de caer. Por su parte, Pivinitín tenía cerca de 9.000 habitantes antes de convertirse en un montón de ruinas. A finales de agosto de 2024, el lugar estaba completamente tomado por los rusos, con un puente formado en dirección a Toretsk. La guerra no era fácil. Para alguien desprevenido, podría parecer una victoria gloriosa rusa y una valiente defensa ucraniana en estos casi 3 meses de batalla. La verdad era que ambos bandos sacrificaron decenas de vidas durante casi 90 días por 2 pueblos con menos de 10.000 habitantes. No es que los soldados no merecieran respeto por sus acciones, pero muchos de ellos cayeron para que los rusos avanzaran 4 kilómetros durante esos 3 meses. Vidas sacrificadas de ambos lados, con hombres marchando sobre los cuerpos de sus compañeros para levantar banderas,